Queridos amigos y amigas, les saluda el Padre Edgar del Cid y les agradezco a todos ustedes que nos escuchan a través del grupo de emisoras ECA. Les saludo junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Rigoberto Pérez, el Padre Víctor Manuel Ruano. Realmente para nosotros como discípulos de Jesús es una experiencia maravillosa poder entrar a sus hogares para reflexionar sobre distintos aspectos de la vida nacional y de la vida eclesial. Ayer, junto con toda la Iglesia de Latinoamérica, estábamos celebrando y reflexionando sobre el martirio y el legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador. Ayer también recibíamos la grata noticia de que el Papa León XIV ha nombrado como nuevo obispo de Escuintla a Monseñor Ángel Antonio Recinos, quien fuera hasta ayer obispo de la diócesis de Zacapa y Chiquimula y prelado de la prelatura del Santo Cristo de Esquipulas. El legado de los mártires debe ser tratado como una de las joyas más preciosas de la Iglesia. No hemos valorado lo suficiente el legado de los mártires. No debe de ser rebajado este legado a una cuestión puramente devocional o espiritualizante. Realmente, el legado de San Óscar Romero se ubica en la profunda y rica tradición de la Iglesia en América Latina. Y si quieren, llámenme tradicionalista, pero esta tradición rica y preciosa de América Latina, de la Iglesia Católica en América Latina, hay que valorarla, hay que rescatarla y hay que enseñarla así a las nuevas generaciones. Una Iglesia que ha caminado siempre al lado del pueblo, participando de sus sufrimientos y de sus luchas. Una Iglesia que ha participado también del martirio del pueblo latinoamericano. El día de ayer también tuve que conducir una larga distancia e iba escuchando unos cantos del grupo Gesed de México que rinden homenaje a los 12 apóstoles franciscanos que fueron los primeros misioneros de la orden franciscana que llegaron a América Latina junto con los conquistadores. Pero debemos aclarar que, aunque vinieron con los conquistadores, no vinieron con afán de conquistadores, sino que vinieron descalzos, pobres, para insertarse en la vida de los conquistados y participar de su dolor y de su pobreza. Después de los franciscanos vinieron las otras órdenes como los jesuitas, los dominicos, los mercedarios. Vinieron a evangelizar y a consolar a los pueblos que sin explicarse por qué les tocó sufrir masacres, genocidio y expoliación a manos de los mal llamados conquistadores, quienes realmente fueron más bien asesinos y saqueadores, porque no podemos darle otro nombre a esta gente que vino de lejos, pero no vino a hacer el bien, sino vino a ver qué se llevaban, qué se robaban y a quién mataban. El caminar de los pueblos de América Latina ha sido acompañado por la Iglesia en sus más de 500 años de historia. Conocemos el legado de los grandes pastores que velaron por el pueblo. En Colombia, San Pedro Claver, que se dedicó a la atención de los esclavos que traían de África y que sufría tanto de ver el trato inhumano que se le daba a esa pobre gente que fue prácticamente secuestrada y fue sacada de su tierra, de su cultura, de su pueblo, para ser vendidos como esclavos en América Latina. Tenemos el caso también de Fray Bartolomé de las Casas, que se dedicó a defender a los indígenas de la esclavitud, de las torturas y de los malos tratos que le propinaban los
mal llamados conquistadores, logrando que se reconociera la dignidad humana de los pueblos originarios de estas tierras. Tenemos el caso de el primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, que también dio la cara por los más pobres, por los más desprotegidos, especialmente por los pueblos indígenas. San Óscar Romero se ubica en esta tradición de la Iglesia latinoamericana. Ya tras de él está el testimonio de innumerables mártires que derramaron su sangre por Cristo, por la Iglesia, por la verdad y la justicia. No pudo permanecer indiferente Monseñor Romero ante las graves injusticias que padecía el pueblo salvadoreño, el pueblo confiado a su cuidado pastoral. No pudo guardar silencio ante las masacres, los secuestros, las torturas y los innumerables crímenes que las élites poderosas del Salvador cometían diariamente contra el pueblo humilde. Por esa razón, su grito valiente a las Fuerzas Armadas el 23 de marzo de 1980 fue un llamado apelando a las fuerzas de seguridad para que cesasen la represión contra el pueblo. Los aplausos atronadores en la catedral fueron la aprobación de los más humildes a las palabras de su pastor. Esa homilía, que continuó con una fuerza grande, sigue cuestionándonos a nosotros hasta dónde somos capaces de darlo todo por amor a Cristo y a su Iglesia. Sus palabras exactas fueron: queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso sin las raíces en el pueblo. Ningún gobierno puede tener eficacia. Miren qué palabras más sabias. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia. Mucho menos cuando quiere implantarlos a fuerza de sangre y dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que nos dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio de que nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación, y tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia, una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad humana, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante Dios, y sólo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Y concluía su homilía, como todo sacerdote, diciendo estas palabras: vamos a proclamar ahora nuestro credo en esta verdad. Como le decía anteriormente, no se trata solo de generar fervor o devoción al santo mártir, sino de acoger todo el legado de fe que nos ha dejado con su vida y su palabra, porque los mártires nos señalan el camino. A este propósito quiero recordar las palabras de Monseñor Romero un 12 de mayo de 1972. Habían asesinado a un sacerdote, al padre Navarro,
y empezaba su homilía en el funeral del padre Navarro con estas palabras: Queridos hermanos sacerdotes y fieles, estimados radioyentes, cuentan que una caravana guiada por un beduino del desierto, desesperada y sedienta, y buscaba agua en los espejismos del desierto, y el guía les decía: no por allí, por acá, y así varias veces, hasta que hastiada aquella caravana, alguien sacó una pistola y disparó sobre el guía. Agonizante ya, tendía todavía la mano para decir: no por allá, sino por aquí, y así murió, señalando el camino. Es la historia de los mártires. Ellos son los que nos señalan el camino, un camino del que no debemos apartarnos nunca, porque a través de su vida y de sus gestos proféticos, los mártires nos han enseñado la manera de ser iglesia. Los mártires nos infunden una identidad eclesial auténtica, esa identidad que los obispos de América Latina nos han ayudado a preservar en las distintas conferencias del CELAM y que el Papa Francisco nos infundió con la fresca fragancia del Evangelio, invitándonos a ser una iglesia católica en todo el sentido de la palabra, distinta de la iglesia con terrible mal olor a clericalismo, sino una iglesia donde todos los bautizados somos instrumentos para que el Espíritu Santo nos hable y nos ayude a despertar una fe auténtica, sin aditivos ideológicos de ningún color. Que tengan feliz día. Mas yo sé muy bien